Ya, buenos días estudiantes de tercero. Este es un nuevo tema que vamos a avanzar. Ya en la anterior clase habíamos hecho dos ejercicios, uno de las curvas cónicas, habíamos hecho la parábola, ya, y de tarea tenían la elipse, ¿no ve? Ya. Este es otro tema que es la perspectiva, ya. En su texto es el segundo tema que nos corresponde. Ya ahí como lo ven, fíjense el margen de la hoja. Siempre tomen en cuenta hasta su tema hacerlo. Este está resumidísimo del tema que corresponde en el texto. Entonces ustedes tienen que hacerlo así. Fíjense, siempre su nombre, Jimena Alvarado, su nombre de ustedes. Curso tercero, ya sea A, B o C. La fecha de hoy, que hoy es 27. Y este espacio me lo dejan en blanco para el sello. Yo lo hice un poco recorrido, así que ustedes lo pueden ampliar más, digamos, para su nombre. Ya, entonces yo espacio me sobró. Y el último, LN, que es lámina número, esta vendría a ser lámina número 3, porque la lámina número 1 es la parábola, ¿no ves? La lámina número 2 es la elipse, y este vendría a ser la lámina número 3. Ya, entonces entramos al tema teórico, que es bastante sencillo, ¿ya? Aquí podemos ver que dice que es la perspectiva. En conceptos más simples, la perspectiva es la representación de objetos sobre una superficie plana. ¿Ya? Objetos que son tridimensionales, los cuales nosotros podemos representar en un plano. ¿Ya? Ahora, para hacer esta representación, la perspectiva tiene diferentes elementos. Entre estos elementos tenemos lo que es la línea de horizonte, la línea de tierra, punto de vista, punto de fuga, punto de distancia y plano del cuadro. Ya, si ustedes se pueden fijar ahí, ya estos son los elementos. A través de estas abreviaturas es como nosotros lo representamos en el plano, que más abajo vamos a ver cómo se hace. Ahora, también dentro de la perspectiva hay tipos de perspectiva. ¿Cuáles son? Los más conocidos y los cuales vamos a realizar con ustedes son lo que es la perspectiva paralela, que es de un punto de fuga, la perspectiva oblicua, que son de dos puntos de fuga, y la perspectiva aérea, que son de tres puntos de fuga. Ya, entonces esos tres tipos de perspectiva es lo que vamos a llevar con ustedes. Ya para la siguiente clase vamos a realizar la perspectiva oblicua y aérea. Hoy solo vamos a hacer la perspectiva paralela. ¿Ya? Ahora, también hay otros tipos de perspectivas que ya yo creo que más adelante lo vamos a hacer con ustedes, que vendría a ser la perspectiva axonométrica, perspectiva caballera, perspectiva cónica y perspectiva isométrica. ¿Ya? Entonces esos son otros tipos de perspectiva que vamos a realizar. Pero hoy solo vamos a realizar entonces la paralela. Tomen en cuenta que es la perspectiva, la representación de objetos sobre una superficie plana. ¿Tiene elementos? ¿Cuáles son los elementos? Línea de horizonte, línea de tierra, punto de vista, punto de fuga, punto de distancia y plano de cuadro. Preguntas todas estas de examen. Ya. Entonces, eso por favor, cada una de estas cosas son preguntas de examen. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacerme un resumen, por favor. Así como ustedes están viendo que lo he resumido aquí prácticamente el tema, ustedes háganme un resumen por lo menos de una plana en su cuaderno. ¿Ya? Ahora, este ejercicio de la perspectiva paralela lo voy a hacer en este pequeño espacio, pero ustedes tomen en cuenta y escuchen bien, ustedes lo van a hacer este ejercicio en toda una hoja completa. Ya van a poner ahí perspectiva paralela y van a hacer su dibujo. Pueden hacerlo de forma horizontal o pueden hacerlo de forma vertical. Eso ya depende de ustedes. Sí o sí tiene que tener ese margen, pero ya aquí yo lo estoy haciendo porque para que ustedes lo vean más que todo de ejemplo. Ya, porque hoy vamos a ver solo esta parte de la perspectiva paralela. Ya, entonces, cuando nosotros nos referimos a perspectiva paralela o un punto de fuga, nos referimos a qué. A que un objeto nosotros tenemos un punto de vista. Es como decir que yo estuviera parado acá, ustedes pueden ver la sombra del lápiz. Ya, yo me puedo parar aquí en la sombra del lápiz, es como que eso fuera la persona, y yo puedo ver desde ahí todo de aquí. Si ustedes se paran incluso en el centro de una avenida, ustedes van a ver cómo de aquí de grande
a chico se va haciendo mientras más se aleja, mientras más se aleja. Ya, entonces, todo converge a un solo punto, que este de acá vendría a ser este. ¿No ven? Entonces, todo converge a un punto. Si se fijan, y nosotros trabajamos sí o sí con las reglas, fíjense, vamos a ver cómo todo va a un solo punto. De aquí van todas las líneas. De aquí, también de este punto, sale para lo demás. De este punto sale, de este punto sale y todo. Solo se trabaja con un solo punto de fuga porque de allí, de ese punto, por eso aquí le puse PF, punto de fuga. Esta línea se podría decir que separa al cielo de la tierra, es la línea de horizonte, como habíamos visto en los elementos, ¿no ve? LH, línea de horizonte. Ya, entonces fíjense, siempre ocupamos los elementos de la perspectiva. Aquí tenemos LH, que vendría a ser la línea de horizonte, PF, que vendría a ser el punto de fuga, el LT, que vendría a ser línea de tierra. La línea de tierra siempre va a estar sobre la tierra, puede estar por aquí, puede estar por aquí, por aquí o por aquí, es línea de tierra, ¿ya? Pero acuérdense de la línea de horizonte, siempre va a separar. De aquí es como que de aquí es la tierra y de aquí para aquí es el cielo. Obviamente que hay unas montañas, pero es aquí el límite, donde se podría decir que hay una separación, por eso es línea de horizonte. Punto de fuga. Punto de distancia vamos a utilizar cuando tengamos dos puntos de fuga con los cuales vamos a trabajar, que ya vendríamos a trabajar lo que es la perspectiva oblicua. Pero en este caso no lo vamos a hacer ese todavía, ¿ya? Entonces, fíjense, como les decía, todo converge de una sola línea. Ahora, todo también se tiene que trabajar de acuerdo a lo que es la perspectiva. No podemos, por ejemplo, nosotros poner líneas chuecas, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero graficar estos palitos que ustedes ven acá, yo no voy a agarrar al dedo a hacerlo. Ah, ya, creo que va a ir medio así los palitos. Sí, ahí, no. Estaría chueco que yo esté haciendo así, ya, porque no está yendo de acuerdo a mi perspectiva. Esto es recto, no va a venir, digamos, siempre un palo chueco, a menos que obviamente esté chueco, digamos, ¿no? Pero no, siempre apoyen sus reglas, trabajen con sus escuadras y fíjense. Aquí hacemos una línea, subimos un poquito, hacemos otra línea y para obtener una línea recta. Estos palos, si ustedes se dan cuenta, toditos están rectos. Ya no puede, ahora por ejemplo, si yo aquí vamos a graficar a ver un árbol, ya lo mismo, tengo que agarrar, sacar un punto de fuga. Por ejemplo, mi árbol yo creo que llega hasta más o menos por acá, entonces de mi punto de fuga yo trazo hasta cualquier otra línea, una línea ahí, y más o menos mi árbol me tiene que llegar ahí. Y sabemos que aquí también hay una línea de fuga. Fíjense, todos tienen que empezar del mismo lugar. Fíjense, punto de fuga, bajamos hasta abajo. Obviamente, claro que después esto se puede borrar. Todos empiezan de ahí. No podemos empezar este más abajo o este más arriba y así. No, todos tienen que venir una sola línea, fíjense. Ya, entonces aquí vamos, ya pusimos una línea imaginaria, entonces aquí vamos a graficar a ver un árbol. Más o menos podemos aquí dibujar un árbol. Ahí, fíjense, de ahí tiene que empezar. Entonces podemos poner ahí más o menos unas ramas y ahí podemos hacer nuestra copa de árbol, se podría decir. Podemos poner otros tronquitos ahí de que es parte del árbol también. Fíjense, y rellenamos con como tiene que ser. Mi árbol tiene que marcar hasta ahí, no puede pasar esa línea porque según mi perspectiva y mi línea, mi línea que converge del punto de fuga nos indica que hasta ahí tiene que terminar el árbol. No podemos pasarnos hasta por aquí, digamos, ¿no ves? Ahora, si yo quiero que llegue hasta aquí, entonces mi línea tendría que venir, mi línea imaginaria tiene que venir hasta por aquí, entonces yo puedo llegar hasta ahí con mi árbol. Pero yo quise hasta aquí, entonces tengo que trabajarlo hasta ahí. Y también empezar de aquí mi árbol, ¿no ves? Para que así yo pueda empezar a trabajar. Aquí yo también puedo hacer otro árbol. O si quiero, por ejemplo, hacer un árbol por aquí, lejos también. Lo mismo, tengo que hacer una línea imaginaria desde donde va a iniciar el tronco hasta donde va a finalizar para que yo pueda hacer. Ahora, si yo quiero trabajar, por ejemplo, un árbol por acá, más o menos por acá, digamos. Fíjense, de dónde empieza
aquí. Entonces yo quiero levantar un árbol aquí más o menos, a ver. Entonces levanto, traten siempre de trabajar con líneas rectas. Y me tiene que finalizar aquí, dice, fíjense, ahí está mi línea imaginaria. Entonces yo ahí trato de trabajar un árbol así, más o menos simple nomás. Entonces fíjense, tenemos un árbol que está de primer plano, o sea, sobre el primero que podemos ver, más grande. Y el que sigue, un poco más pequeño, porque estamos yendo de acuerdo a las líneas que nos está guiando desde una distancia de primera vista hasta una distancia de profundidad. ¿No ve? Entonces, de esa manera ustedes me van a trabajar la perspectiva paralela. Este de acá es solo un ejemplo. Ustedes pueden incluso buscar en internet, hay una infinidad de ejemplos que los vamos a ver. Entonces aquí más o menos fíjense, les voy a mostrar ejemplos también de perspectiva paralela. Fíjense este de acá, por ejemplo, fíjense, todo converge a un punto. De este punto viene para acá, todo converge a un solo punto, si se dan cuenta, ¿no ven? Entonces de esa manera, incluso esta línea, fíjense, de la puerta converge en un solo punto. Entonces de esa manera nosotros tenemos que trabajar. Miren, aquí hay otro también, por ejemplo, si ustedes se pueden fijar, voy a acercarlo más a la cámara. Fíjense también, de un solo punto de fuga converge a todos los puntos de fuga, a todo objeto, incluso fíjense esto de acá, estos cuadros que ven acá, converge de ese punto. Esta parte de la, como es televisores, ¿no? Un televisor, entonces converge hasta ahí. Entonces siempre fíjense en eso, ya que todo converja de un solo punto de fuga. Ahora aquí también vamos a ver más ejemplos de perspectiva también, fíjense, de un paisaje. Aquí también vienen los mosaicos, todo. Y fíjense, como les decía, el de los árboles, fíjense, hay una línea. Entonces empieza desde el más grande y empieza a ser lo más chico, más chico, más chico, más chico. Porque si nosotros estuviésemos parado aquí donde está el lápiz, digamos, y vemos hacia la profundidad, todo, como les decía, va a empezar de lo que es más grande hasta llegar a lo más chico, ¿ya? Y todo se relaciona en eso. Tenemos hartísimos ejemplos que ustedes pueden ver en internet, como les decía, de perspectivas paralelas o perspectiva lineal también se lo conoce. Y este es más o menos también similar al que hicimos, fíjense, ¿no es? De un solo punto de fuga. Hasta estos cables vienen de un solo punto de fuga. Y tomen en cuenta que estos también son rectos, fíjense. Estos de aquí son rectos, ya no son chuecos para allá ni para allá, sino rectos. Y como les había enseñado utilizando las escuadras, ustedes tienen que hacer ese tipo de línea. ¿Ya? Entonces, chicos, hay una infinidad de ejemplos que nosotros podemos ver, como les decía, ya en dibujos reales incluso también se puede ver ya cómo se maneja este tipo. Ahora más adelante vamos a hacer lo que son las perspectivas oblicuas, pero esto ya más adelante. Ahora solo nos vamos a enfocar lo que es en las perspectivas paralelas. Ya tienen eso de tarea, me hacen un resumen así como ustedes pueden ver de aquí de la página, aquí como ustedes pueden ver ya aquí un resumen de su texto, y me van a hacer solo la perspectiva paralela en una sola hoja, así como ustedes pueden ver aquí en el ejemplo. Aquí lo hice obviamente pequeño, no, pero este ejemplo ustedes pueden ocupar otro ejemplo de internet, todo eso, pero sí o sí tienen que estar bajo las medidas ya de un punto de fuga, tienen que converger todo eso en una sola hoja, lo hacen eso. Ya esa sería la tarea para la siguiente clase y ese sería el tema de hoy.